sus Biblias nuevamente en 1 Corintios capítulo 14. El día de hoy vamos a estar viendo los versos 6 al 12. 1 Corintios 14, 6 al 12. El mensaje de hoy es una continuación. Y obviamente recuerden, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo está tratando con el mismo tema, está tratando con el abuso y la falsificación del don de lengua que existía en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Todos esos capítulos 12, 13 y 14, Pablo está hablando sobre cómo corregir la falsificación y obviamente cómo corregir el abuso del don de lenguas. Ese es el tema detrás de todo esto. ¿Qué relación tienen las lenguas con la iglesia de Dios? Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 14, 6 al 12, dice así la Escritura. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Señor, te agradecemos tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque en ella tú te has revelado y nos enseñas la verdad. Rogamos, Señor, que al venir a tu palabra en esta mañana, el Espíritu Santo sea el que nos ilumine, sea el maestro principal que nos lleve a toda verdad y que nos permita entender las maravillas que esta porción de tu palabra tiene para nosotros. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que también estemos dispuestos a obedecer tu palabra. Pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue que surgieron las naciones? ¿Cómo fue que surgieron las naciones? Bueno, si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que desde el principio Dios le dijo al hombre que llenara la tierra. Génesis 1:28, Dios dijo, llene la tierra y sojúzguenla, ¿verdad? Tomen el poder sobre ella. Y vemos más adelante que Dios le dijo en el capítulo 9, verso 1 de Génesis, que Dios le dijo al hombre que se dispersara por toda la tierra. O sea, que se expandiera, que no se quedara en un lugar, sino que se expandiera. Pero como vimos en la lectura bíblica, en el capítulo 11, en los versos 1 al 9, vemos una historia interesante y es la historia de la construcción de la Torre de Babel. Los que estaban aquí en la lectura bíblica recuerdan que se nos dice en ese pasaje de Génesis 11, 1 al 9, que todos los seres humanos hablaban una misma lengua. Dice Génesis 11, 1. Todos los seres humanos hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje en aquel contexto. Y en desafío a la voluntad de Dios, en su rebeldía, aquellos hombres decidieron, en vez de obedecer el mandato de Dios de esparcirse por toda la tierra, decidieron permanecer unidos y de construir una gran ciudad y una gran torre que llegara hasta el cielo, dice el verso 4 de Génesis 11. Ahora, la Biblia dice que para cumplir el propósito de dispersar la raza humana, para que los hombres cumplieran el plan que él tenía de dispersarse por toda la tierra, dice la Biblia que lo que Dios hizo fue que confundió sus lenguas. Y de ese modo, dice la Escritura, que al final ellos se separaron, dice Génesis 10:5, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. O sea, fue la
la confusión de las lenguas la que hizo que todos los hombres se separaran conforme a la lengua que hablaban. Ellos no podían trabajar juntos sin entenderse. No podían seguir en el propósito que tenían, que era construir una gran ciudad y construir una gran torre. No podían trabajar juntos si no entendían la lengua. Ahora, el punto que quiero que entienda es que esa historia nos demuestra que hablar una misma lengua es imprescindible, es esencial, tanto para la edificación de una ciudad como para la edificación de una iglesia. Hablar una misma lengua es esencial para edificar cualquier proyecto. No podemos trabajar juntos a menos que nos entendamos, a menos que nos podamos comunicar. Y en estos versos que vamos a analizar el día de hoy, Pablo, como dije, continúa confrontando la falsificación. Recuerde que enseñamos eso la semana pasada, falsificación y el abuso del verdadero don de lengua. Y él nos da 3 requisitos indispensables para la edificación de la iglesia. 3 requisitos indispensables para la edificación de la iglesia. Bien, ¿cuáles son esos requisitos? En estos versos, Pablo nos explica que los requisitos indispensables para edificar la iglesia son enseñar la sana doctrina, verso 6, entender la sana doctrina, versos 7 al 11, y edificarnos en la sana doctrina, verso 12. Vamos a empezar por el primero. Enseñar la sana doctrina, verso 6. Dice Pablo, ahora bien, hermanos. Fíjense, Pablo les habla y les dice, hermanos, les habla de esta manera para que demostrarle su amor, bien, para demostrarle que él obviamente los amaba. Y cuando dice, ahora bien, esta expresión no tiene un sentido temporal, sino lógico. ¿Ok? Significa algo así como, supongamos, Pablo va ahora, a continuación, a poner un ejemplo hipotético, algo que podía ocurrir. Bien, dice Pablo, ahora bien, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, fíjense, él se pone a sí mismo, se utiliza a sí mismo como ejemplo, y eso lo ha hecho otras veces ya en la epístola, lo hacía cada vez que iba a dar una confrontación fuerte, directa, ¿verdad? Se usa a sí mismo como ejemplo un poco para que le fuera más fácil a aquellos creyentes asimilar la dureza de sus palabras. Y el apóstol, como dije aquí, utiliza una suposición, ¿bien? E invita a que los lectores se imaginaran qué sucedería si él, cuando fuera a verlos, porque el propósito de Pablo era ir a visitar aquella iglesia, les hablara solo en un idioma que ellos no pudieran entender. Recuerden, si usted lee aquí en este capítulo, en el verso 18, Pablo dice que él hablaba en lengua más que todos los corintios. O sea, él tenía el genuino don de lenguas, la habilitación divina. Recuerde que expliqué eso. El verdadero don de lenguas que vimos en Hechos 2 fue la habilitación divina, la habilitación sobrenatural dada por el Espíritu Santo para que una persona hablara un idioma o un dialecto que no conocía. Bien, un hombre recibía esa habilitación y aprendía a hablar ese idioma de una manera sobrenatural, sin estudiarlo, sin aprenderlo de la manera natural, ¿verdad? Ahora, en este verso, el término lenguas está en plural. Como dije, eso es importante en este pasaje, porque cuando Pablo habla del verdadero don de lenguas, que vimos en Hechos 2, usa el plural, porque recuerden que dijimos que habían muchas lenguas y muchos idiomas, ¿verdad? Muchos dialectos en este mundo. Y cuando se refiere a la falsificación que había en Corinto, que es la misma falsificación que existe hoy en el movimiento carismático, usa el singular, ¿bien? Para hacer la distinción entre uno y otro. Así que cuando Pablo está hablando aquí en este verso, cuando él dice que iba a ir hablándoles en lenguas, no se refiere a la falsificación de la glosolalia o la galimatías que usan en el mundo hoy y que surgió en Corinto,
Bien, sino que se refiere a la lengua genuina, al verdadero don de lenguas. Se refiere a hablarles en otro idioma, en otro dialecto. Y Pablo está haciendo esto para hacerlos reflexionar, para que los corintios pudieran reflexionar en lo que ellos estaban haciendo. Recuerden, dijimos que la iglesia de Corinto venía obviamente de aquella ciudad, la mayoría de los creyentes provenían de aquella ciudad que era una ciudad pagana, donde había muchas religiones de misterio, en la cual una de las prácticas que había era que las personas caían en una especie de trance y empezaban a hablar lengua estática y empezaban a hacer sonidos incomprensibles. Y supuestamente eso era comunicarse con los dioses, y a través de esas conexiones ellos daban un mensaje espiritual. Y Pablo les está confrontando esa falsificación del genuino don de lenguas, y para hacerlo reflexionar, el apóstol le hace una pregunta retórica. Les pregunta: ¿de qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Y fíjense, Pablo es un apóstol. Ahora, aun si un apóstol, un genuino apóstol de Jesucristo, trae una nueva revelación o una nueva enseñanza a la iglesia mediante el genuino don de lengua, o sea, si él hubiera ido trayéndoles una nueva revelación de Dios, pero en vez de hablar con ellos en el lenguaje que ellos hablaban, en el griego, hubiera hablado en cualquier otro idioma y ellos no hubieran podido entender, Pablo está diciendo, eso no los edificaría en ninguna manera. No los edificaría, a menos que alguien interprete las palabras que él hablara. ¿Por qué? Porque de esa manera sería la única manera en que sería comprensible para todos. Y ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. El punto que Pablo está haciendo es que para que la iglesia sea edificada, tiene que entender lo que se le enseña. Tiene que entender la sana doctrina. Bien, ese es el punto de Pablo. Pablo enfatiza que la iglesia necesita que se le enseñe la sana doctrina en un lenguaje comprensible. Fíjense que él usa varias palabras ahí que tienen que ver con la enseñanza, ¿verdad? Sin embargo, usted y yo con mucha frecuencia escuchamos, cuando usted ve, por ejemplo, en los cultos de las iglesias carismáticas, usted ve a personas que supuestamente están hablando en lengua, hablan la glosolalia, empiezan a decir palabras que nadie entiende y lo hacen sin que nadie interprete sus palabras. Esa es una práctica común. Escuchar a los carismáticos hablando supuestamente en lengua y nadie interpreta las lenguas. Pero algo que debemos tener también cuidado, y es una advertencia que quiero hacerle, es que aún ha habido ocasiones en que supuestamente ha habido interpretación de lengua. Pero sabe que ha habido personas que han ido a esas iglesias, personas que no han sido carismáticas, y han ido a esas iglesias y han hablado en una lengua que ellos no entendían, pero que realmente es un idioma, y supuestamente se han parado personas a interpretarla, pero la interpretación que han dado no ha sido la correcta. O sea, han dicho algo que no ha sido lo que la persona originalmente dijo. Y eso evidencia, amado hermano, que en la iglesia, tanto en Corinto como en la actualidad, siempre han existido hombres carnales que se han visto tentados por el diablo a lo largo de la historia a falsificar los dones verdaderos que Dios da, los dones genuinos, los dones espirituales que Dios da. Y de ese modo inducen a otros creyentes a una religión de emocionalismo superficial en lugar de una fe genuina basada en una comprensión sólida de la palabra de Dios, de las doctrinas de la Escritura, de la Santa Biblia, ¿verdad? El movimiento carismático enfatiza la experiencia y descuida la doctrina, la sana doctrina. De hecho, la mayoría de los errores teológicos que existen hoy en la iglesia provienen del movimiento carismático. Y Pablo lo que está haciendo aquí, amado hermano, es confrontando ese error. Pablo contrasta el uso del don de lenguas sin interpretar
y como dije, el verdadero don de lengua. Existía el don de lengua de Hechos 2, que era hablar otro idioma, hablar un dialecto, ¿verdad? Con 4 dones espirituales en esa pregunta retórica que él hace, ¿verdad? Contrasta el don de lengua con 4 dones espirituales que son imprescindibles para la edificación de la iglesia. Pablo habla de la revelación y sabemos que la revelación es cuando Dios da a conocer algo. Recuerden, el hombre nunca ha descubierto a Dios. El hombre no puede conocer a Dios si él no se revela. Aún, no importa, la ciencia no puede descubrir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Dios se revela a sí mismo. Y la revelación es cuando Dios Él mismo se da a conocer. Y la revelación precede a la profecía. O sea, toda profecía es una revelación que viene de parte de Dios. Toda la escritura viene de parte de Dios a los hombres. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y en 1 de Pedro 1:21, la escritura dice que los hombres de Dios hablaron siendo siempre inspirados. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que siempre fue inspirada por el Espíritu Santo. En otras palabras, ningún hombre escribió la Biblia por su propia sabiduría, porque dijo, sí, yo voy a escribir la Biblia, sino que Dios decidió revelarse y decidió usar a esos hombres que Él escogió para traer esa revelación. Entonces, siempre la revelación precede a la profecía. Y la Biblia es la palabra profética más segura. Ningún hombre tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia. Fuera de la Biblia no hay palabra de Dios. Bien. Y el conocimiento precede a la doctrina. En otras palabras, Dios le da el don del conocimiento a algunas personas. Y yo quiero que usted entienda, es un don sobrenatural. No es una habilidad natural. ¿Ok? Pues la escritura dice que a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo que no es, para avergonzar a lo que es. O sea, el don del conocimiento espiritual no se adquiere por el IQ, por el conocimiento humano, por la sabiduría humana. Es algo que Dios da. ¿Se entiende eso? Y el conocimiento precede a la doctrina. En otras palabras, el conocimiento doctrinal, y cuando se habla de doctrina se habla de enseñanza, aquello que enseñamos, ¿verdad? Viene de la persona que tiene el conocimiento. Y hoy en día, para que usted entienda, el conocimiento espiritual viene por la iluminación del Espíritu Santo cuando aplicamos el método correcto de interpretación, que es el literal, histórico y gramatical. Cuando se hace eso, bajo la iluminación del Espíritu Santo, la persona entiende la Escritura y ese entendimiento lo lleva a poder entonces enseñar la Escritura. Y el punto que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, con esas 4 palabras, con esos 4 dones, es que la iglesia necesita que se le enseñe la sana doctrina apostólica en un lenguaje comprensible para ser edificada. La iglesia necesita la doctrina apostólica. Recuerde, cuando usted lee el libro de los Hechos, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y no hay nuevos apóstoles. Los apóstoles fueron los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Bien, y tenemos que leer la Escritura bajo la iluminación del Espíritu Santo, usando el método de interpretación correcto para poder interpretar y adquirir el conocimiento de la sana doctrina. Y a menos que la persona tenga la sana doctrina, no va a tener un conocimiento de quién es Dios. Y lamentablemente la Biblia nos advierte que en estos tiempos habría mucha falsa doctrina. Ahora hemos visto en primer lugar que la iglesia necesita que se le enseñe la sana doctrina, pero en segundo lugar vamos a ver que necesita entenderla, versos 7 al 11. Y fíjense, Pablo está rebatiendo la falsedad del don de lengua, el don de lengua falso que surgió en aquella iglesia, ¿verdad? Y el abuso del don de lengua, y lo hace mediante 3 ilustraciones que son muy simples, para probar el punto de que la iglesia necesita entender lo que se dice si ha de haber un ministerio espiritual que edifique. Bien, Pablo usa estas 3 ilustraciones para demostrar que la falsificación, las galimatías no edifican a nadie. La glosolalia no edifica a nadie. Hablar un lenguaje que nadie entiende no edifica. Y Pablo usa 3 ilustraciones para demostrarlo. En primer lugar, usa una ilustración musical
en el verso 7. Verso 7, una ilustración musical. Dice Pablo, aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Bien. ¿Sabe que la música es como un lenguaje musical, ¿verdad? La música es como un lenguaje. Y el lenguaje musical se escribe en los pentagramas. Usted ve que los músicos tienen unas notas al frente, ¿verdad? Donde están una serie de dibujitos y usted lo ve y dice, wow, parecen jeroglíficos, ¿cierto? Pero yo creo que usted entiende, eso es un lenguaje. Comunica ideas, comunica notas. Bien, en los pentagramas están las notas y los diferentes signos musicales que conforman una melodía o una armonía. Bien, entonces la persona que sabe música puede leer un pentagrama y puede entender lo que está escrito ahí. Los músicos de una orquesta utilizan las partituras para tocar una sinfonía. Ahora, es increíble, no sé si usted se ha puesto a observar, pero es increíble ver cómo un grupo de músicos inmenso puede tocar algo tan precioso como una sinfonía, ¿verdad? Y que todos ven la nota exacta en el momento preciso y de una manera que tenga armonía y que suene tan hermoso. Yo no sé ustedes, a mí no me gusta mucho la música, pero de la música lo que me gusta más es la música clásica. Bueno, por eso la llaman clásica, porque es una música que no pasa de moda. Lo que hay hoy, y me disculpan los jóvenes, pero lo que hoy llaman música no es música. El reggaetón y el no sé qué y esa cosa, eso no es música, eso es un ruido insoportable, ¿verdad? Pero la música es agradable al oído. Bien, y usted, cuando usted ve una orquesta tocando una melodía, uno se queda estupefacto al escuchar cómo son capaces todos esos músicos de hacer que esos instrumentos coordinen y suenen tan exacto, tan bello. Es un lenguaje precioso, ¿verdad? Y la música comunica ideas. Y es más, cuando usted oye una melodía, usted sabe la música que es, ¿sí o no? Usted puede reconocer ciertas canciones y ciertas cosas por la melodía, por la música, ¿sí o no? Se reconocen, ¿verdad? Sabe que el lenguaje musical es una expresión artística. Es una expresión artística en el que existe armonía, ritmo, tono, estructura y melodía. Y todo eso en conjunto forma una composición musical. Bien. Ahora, existe una diferencia abismal cuando personas que no conocen música y que no saben leer partitura quieren tocar instrumentos musicales. Ahora, imagínense que nosotros dijimos, bueno, ¿sabes qué? Esta mañana aquí vamos a formar nosotros aquí un equipo musical, y yo fuera a tocar el piano o la pianola o la batería, ¿verdad? Y otro viniera aquí y ninguno de nosotros sabe nada de música, no sabe leer partitura, y empezáramos a tratar de usar los instrumentos. No sé cuántos de ustedes han estado expuestos a eso, pero lejos de ser agradable, lejos de ser algo, una experiencia bonita de escuchar música, cuando usted escucha a un grupo de personas que no saben tocar, es una cacofonía que lastima los oídos. Es desagradable. Y llega un momento que usted se irrita y se va, ¿verdad? Sobre todo, no sé si ustedes han tenido alguna vez un niño en la casa que le gusta tocar música. Cuando empieza a tocar al principio, que no sabe todavía y no sabe las notas, a veces da deseo de dejarle la casa e irse uno de viaje, ¿verdad? Porque estar oyendo a alguien y haciendo ruido es bien molesto. Bien. Y el punto que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, es que aún la música es un lenguaje a través del cual se expresan emociones, alegría, tristeza. Cuando usted escucha cierta melodía, usted se identifica con el autor y usted puede experimentar incluso esas emociones. Esas emociones. Hay música que nos llena de alegría, hay música que nos hace llorar, ¿cierto? Pablo usa aquí algunos instrumentos que eran los más comunes en aquella época, se usaban en los banquetes, en los funerales y en las ceremonias religiosas.
Y el punto de Pablo es que la música debe ser diferente, ¿verdad? La música ha de guiar a la gente a sentirse alegre o a sentirse triste, o la música en la que usamos en la adoración debe ser una música diferente a la que se usa en el mundo. Bien, debe ser diferente. Ahora, se puede hacer, y voy a usar el término que usa Pablo aquí, que estos instrumentos sin alma hablen un idioma, comuniquen una idea. O sea, cuando uno escucha una buena melodía, uno puede quizás imaginarse en su mente lo que el autor de esa canción, de esa música, quería comunicar. Pero para que la música sea inteligible, debe tener sentido musical. Nadie reconocerá la melodía a menos que cada nota suene claramente. Y el punto de Pablo, amado hermano, es muy simple. No puede haber un ministerio espiritual edificante a menos que se comunique en un lenguaje comprensible para los oyentes. Oír gente no significa nada para nadie y no edifica a la iglesia. Es algo que es falso. ¿Entendió eso? Ese es el primer punto de Pablo. La segunda ilustración que usa Pablo está en el verso 8 y es una ilustración militar. Una ilustración militar. Dice, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Bueno, la mayoría, a lo largo de la historia, la mayoría de los ejércitos han usado instrumentos musicales en su comunicación. ¿Sí o no? De hecho, hoy usted ve, por ejemplo, en los funerales de los militares se toca la trompeta, ¿cierto? Y los instrumentos musicales han sido muy útiles para los ejércitos. Ahora, escuchar, y obviamente la persona que toca la corneta es el corneta, ¿verdad? Le dicen así. Escuchar al corneta de un ejército tocar la trompeta no va a significar absolutamente nada para un soldado si él no está tocando un claro llamado para la batalla. En otras palabras, las notas que toca deben ser reconocibles, ¿verdad? Cada orden tiene una serie de notas específicas que son las que le dicen, le comunican a los soldados lo que se quiere decir. Ese es el punto. Detrás de cada una de las notas hay un mensaje que comunica una idea a los soldados. Bien. De lo contrario, el corneta puede estar tocando, pero puede estar tocando algo que los soldados no entienden. Y si los soldados no entienden lo que el corneta está tocando, ¿qué va a pasar? Nadie va a hacer nada, no van a responder, no va a haber respuesta. ¿Por qué? Porque la gente no entiende lo que está diciendo. O sea, los instrumentos musicales, amado hermano, no transmiten nada a quienes los escuchan, a menos, escuche bien, a menos que se toquen con un propósito inteligente. Bien, y yo quiero que usted entienda, ¿quién le dio el cerebro a usted? Fue Dios. Y sabe que la Biblia dice que Dios quiere que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La idea de que tú tienes que dejar de pensar para adorar a Dios no es bíblica. La idea de que tú no debes entender algo para adorar a Dios no es bíblica. Bien. Nuevamente, si los oyentes no pueden comprender el significado del mensaje, el mensaje no tiene valor, no edifica. Ese es el punto de Pablo. Y lo está haciendo vez tras vez con un martillo para dejar clara la idea en la mente de los oyentes. La tercera ilustración es una ilustración ministerial, versos 9 al 12. Una ilustración ministerial, nuevo. Verso 9 dice, así también vosotros. Y fíjense, ahora Pablo pasa de los instrumentos inanimados a las personas. Así también vosotros. Bien, aquí Pablo va a aplicar la analogía a los corintios. O sea, Pablo va a tomar lo que ha enseñado, las dos ilustraciones, y la va a aplicar a las personas. Bien, así
así también vosotros, a menos de que con la boca, y la expresión literal ahí es literalmente a menos que por la lengua, ¿bien? Pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? O sea, ¿cómo se sabrá literalmente lo que estás hablando? Pues hablaréis al aire. Bien. Fíjense, ahora lo que hace Pablo aquí es que utiliza la lengua, el órgano del habla, y lo compara con los instrumentos musicales. Bien. La lengua, como los instrumentos musicales, también puede emitir sonidos confusos que nadie entiende. Y recuerde, con eso Pablo está confrontando la falsificación del don de lengua que surgió en Corinto, que es la falsificación del don de lengua que existe en la iglesia carismática hoy. Bien, la lengua también puede producir sonidos confusos que nadie entiende o articular palabras ininteligibles que no nos sirven para comunicarnos. Palabras sin sentidos. Los corintios eran carnalmente egocéntricos. O sea, fíjense, recuerden, toda esta carta de Pablo es correctiva. Yo quiero que ustedes piensen una cosa. Le va a dar Dios dones espirituales especiales a personas como los corintios. Recuerden, los corintios eran, dice Pablo en el capítulo 3, verso 1, le dice que son carnales, niños en Cristo. ¿Sabe lo que significa la palabra carnal? Una palabra carnal significa una persona que está en la carne, una persona que no conoce a Cristo, una persona que no ha sido redimida, un incrédulo. Y Pablo les llama a los corintios, ustedes son carnales, porque se estaban comportando como los incrédulos. ¿Cómo lo sabemos? Después, un poco más adelante, le dice, entre ustedes hay inmoralidad sexual. O sea, eran inmorales. No había pureza sexual, no había pureza moral. No, había conflictos entre ellos, estaban dividiéndose. Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. Y estaba dividida la iglesia. Estaban abusando de la Santa Cena, estaban abusando de la libertad cristiana, estaban abusando del don de lenguas. ¿Usted piensa que Dios va a bendecir a personas que tienen esas actitudes? Que esos son los creyentes. Ellos se consideraban espirituales, pero ¿usted considera que esas personas realmente son espirituales? Es lo que tenemos que pensar. Y Pablo está confrontando eso. Lo que ustedes piensan que es algo espiritual, lo que demuestra es su carnalidad. Y lo que Pablo está haciendo, ilustrando su punto sobre la inutilidad de incluso, fíjense, incluso el verdadero don de lenguas que existió, aparte de la traducción, para que la iglesia entienda. Pablo está diciendo, aún si usáramos el verdadero don de lengua y no se traduce, no sirve para edificar la iglesia. No tiene ningún valor. Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. ¿Bien? Si se espera que incluso los instrumentos musicales inanimados emitan sonidos distinguibles, sonidos inteligentes, ¿cuánto más debería tener sentido que nosotros habláramos utilizando un lenguaje que pudiera expresar lo que creemos de una manera entendible para los que nos escuchan? Especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. No existe un solo pasaje en la Escritura en la cual Dios haya hablado con el hombre de una manera que no haya entendido. Bien. El músico, el corneta y las personas que hablan no pueden entenderse a menos que sus mensajes se comuniquen de forma comprensible e inteligente a sus oyentes. Como dije, Dios nos dio la inteligencia y en la adoración la inteligencia debe tener un lugar. La idea de que tenemos que vaciar nuestras mentes y que no debemos pensar viene de las tradiciones paganas, no del cristianismo. Dios quiere que tú lo adores con todo tu ser, todo tu cuerpo, todo tu alma, todo tu espíritu. Bien. ¿Cuál es el resultado entonces de hablar la falsedad esa que se escucha muchas veces? Como dije, el resultado es el mismo.
Lo tenemos en la iglesia de Corinto. Ellos tenían todos supuestamente aquellos dones y se sentían muy orgullosos de sí mismos. Pero como dije, aquellos creyentes se comportaban carnalmente. Eran niños espirituales. Niños espirituales. ¿Por qué? Hermano, porque no estaban siendo edificados en la sana doctrina. Ese es el punto. Su inmadurez y su carnalidad se evidenciaba en todos los conflictos y las divisiones, la inmoralidad sexual y en los abusos que ellos cometían. Se creían muy espirituales y resulta que eran muy carnales. Verso 10, dice Pablo, hay quizás mucha variedad de idiomas en el mundo. Dice, y ninguno, fíjense, ninguno carece de significado. Ahora, no existe una cifra exacta, pero se estima que en el mundo hay más de 7.000 idiomas. 7.000 idiomas y dialectos que se hablan en el mundo hoy. Geográficamente, se usan más de 900 idiomas en Asia. Más de 900 idiomas. Casi 600 en Europa. Y alrededor de 300 en África. Y son muchos más. Y 1.600 idiomas y dialectos en las Américas. O sea, existe una variedad de idiomas y dialectos increíble en el mundo. Esta inmensa variedad de idiomas crea barreras de comunicación entre las personas. ¿Recuerdan la lectura que tuvimos al principio? Cuando dos personas no pueden comunicarse, ¿qué pasa? No pueden edificar nada. No pueden edificar una torre, no pueden edificar una ciudad, no pueden edificar una iglesia. Ese es el punto. A menos que hablemos un mismo idioma, no podemos comunicarnos, no podemos edificarnos. Y ese es el punto que Pablo está haciendo para confrontar la falsedad del don de lengua que había surgido en aquel lugar. Y es por eso que Pablo hace esta observación que es obvia. Un lenguaje sin significado no tiene sentido. Un lenguaje sin significado no tiene valor. ¿Para qué queremos un lenguaje que no comunica nada? ¿Qué es el lenguaje? Es comunicación. El lenguaje sirve para comunicarse. El propósito del lenguaje, amado hermano, es precisamente establecer comunicación entre las personas. Bien, tanto el que habla como el que escucha debe entender lo que se comunica. Ese es el punto de Pablo. ¿De qué sirve la glosolalia si no se entiende? No edifica. No sirve para edificar la iglesia. No es un don genuino. Y ese es el punto del apóstol. Es el significado lo que hace que el lenguaje sea lenguaje. Verso 11. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. Y la traducción literal sería un bárbaro. Un bárbaro. ¿Bien? O sea, una persona que no es griega de nacimiento, ni por cultura. Recuerden, en aquel contexto la cultura griega era la dominante. El griego era la lengua franca, la lengua común en aquel tiempo, ¿verdad? Y toda persona educada se suponía que hablara en griego. ¿Bien? Y el que habla será extranjero para mí, o sea, a mi juicio. Sabe que la palabra bárbaro utilizada ahí en griego significa propiamente aquel cuya habla era ruda o dura. Esta palabra es onomatopéyica, ¿bien? Indicando el sonido del carácter tosco, representado por la repetida palabra bar, es como se escuchaba. ¿Ok? O sea, y lo que está diciendo es que las personas que hablaban este tipo de lenguaje eran rudas, se consideraban personas exactamente sin preparación, sin educación, sin cultura, sin conocimiento. Esa es la idea detrás de esto. ¿Bien? Así que vino a significar aquel que habla un lenguaje extraño o extranjero. O sea, todo el que no hablaba griego era un bárbaro para ellos. Y el punto, amado hermano, sigue siendo el mismo. Aquel que habla una lengua que yo no entiendo no me edifica. Aquel que habla una lengua extraña que no existe no edifica a nadie, es un bárbaro. Pero no es un bárbaro porque sea muy bueno, sino porque lo que está diciendo es incomprensible para mí. ¿Bien? Y el término vino a denotar luego un extranjero
un desconocedor de la lengua y de la cultura griega. ¿Sabe que para la mayoría de los griegos del tiempo de Pablo, cualquiera que no hablara griego era un bárbaro? O sea, su lenguaje era ininteligible. Como dije, el griego se convirtió en una lengua común en aquel tiempo. De hecho, el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, que es el lenguaje del pueblo, la lengua popular, era la lengua común de aquella época. Y el punto, amados hermanos, sigue siendo el mismo. Todo lenguaje debe ser capaz de comunicar sentido. De otra forma, es ineficaz, es impotente. Ahora, hay muchos idiomas en el mundo, como ya dijimos. Sin embargo, no puede haber comunicación entre personas que no hablan el mismo idioma. Le he puesto el ejemplo otras veces. Si viniera aquí unas personas a predicar y hablar otro idioma y nosotros no entendemos el idioma, ¿qué recibirían ustedes? ¿Cómo serían edificados? No serían edificados. ¿Por qué? Porque no entendieron nada de lo que se les dijo. Si hablas en un idioma que los creyentes de la iglesia no pueden entender, ¿cómo puedes edificar la iglesia? Ese es el punto de Pablo, amado hermano, una y otra vez. O sea, ese es su énfasis. ¿Cómo edifican las lenguas falsas? ¿Cómo edifica la glosolalia a la iglesia? ¿Cómo edifica a los creyentes? Si usted no puede entender lo que alguien está diciendo, ¿cómo lo edifica? Y como digo, el punto de Pablo es que incluso el verdadero don de lenguas que se hablaba en aquel contexto no tenía sentido. Y usted va a verlo en los versos más adelante, que él regula el don de lengua en el culto. Y él dice, para hablar el don de lengua tiene que haber alguien que lo interprete. Si no, no lo hablen. ¿Bien? Ahora, pregúntese, si el verdadero don de lengua no calificaba para hablarlo, ¿cómo edificaría entonces las galimatías paganas, que son una falsificación del verdadero don de lengua? O sea, cuando alguien está diciendo, cuando alguien está diciendo eso, ¿cómo lo edifica usted? ¿Qué le aporta? ¿De qué le sirve escuchar eso a los oyentes? O sea, las personas, wow, esa persona es súper espiritual, pero lo que quiero que entienda es que no es espiritual. Sencillamente esa persona está falsificando algo que Dios dio y que no es el propósito que Dios, porque en la iglesia lo que Dios quiere es que la iglesia sea edificada. La semana pasada aprendimos que cada vez que la iglesia se reúne, se congrega, lo que Dios quiere es ¿qué cosa? Que la iglesia sea ¿qué cosa? Edificada. Vez tras vez se repite eso en la Escritura. Y eso no edifica. O sea, Pablo usa estas tres ilustraciones, hermano, para probar el punto que la iglesia debe entender lo que se dice si ha de haber un ministerio espiritual que edifique. Ahora, hemos analizado que es imprescindible entender la sana doctrina y finalmente vamos a ver, y ya con esto voy a terminar, que debemos ser edificados en la sana doctrina. Verso 12, edificados en la sana doctrina. Y para que entienda lo que quiero decir con edificados en la sana doctrina, ¿usted recuerda la parábola de los dos cimientos que dio Jesús? ¿Recuerda esa parábola? Recuerda que comparó a dos hombres, ¿cierto? Él dijo, aquel que escucha mis palabras, ¿y qué cosa? Y las hace, las obedece, lo compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron lluvia, vinieron vientos y su casa no cayó. Pero el que oye mis palabras y no las hace es el hombre necio que edificó su casa sobre la arena y cuando vino las aguas se llevó su casa. O sea, ¿qué es lo que demuestra la edificación en nuestras vidas espirituales? Es la obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo, el que obedece mi palabra, ese es mi discípulo. Ese es el verdadero creyente. Una persona puede venir a la iglesia toda su vida, oír muchos mensajes espirituales, y si no obedece la palabra, al final es un incrédulo. ¿Entiende el punto? Entonces, cuando hablamos de edificar aquí, en la sana doctrina, se refiere a que yo debo aplicar en mi vida lo que aprendo de la sana doctrina. No es entender en mi mente la sana doctrina, no es poder repetir como un loro la sana doctrina, es obedecer esa doctrina y aplicarla. ¿Sabe que en la Biblia la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento? O sea, una persona puede tener mucho conocimiento intelectual y no ser sabia, porque no aplica ese conocimiento en su vida diaria. Entonces, en la Biblia la sabiduría es aplicar las verdades que Dios nos da para que podamos aplicarla en cada circunstancia. Ahora, la persona que hace eso es la persona que realmente es sabia, no el que tiene mucho conocimiento intelectual. ¿Bien? Entonces, cuando hablo de edificarnos aquí, estamos hablando de que creyentes que escuchan la doctrina, ¿bien? Que la entienden y que la aplican. Verso 12.
Dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales. Y recuerden, los corintios anhelaban dones espirituales. Ya Pablo enseñó que es el Espíritu Santo es el que imparte los dones espirituales en su voluntad soberana. Por tanto, nosotros nunca vamos a lograr un don espiritual porque simplemente lo queramos. Porque es Dios en su soberanía quien determina eso conforme a la necesidad de la iglesia, ¿verdad? Pero ellos lo querían, ¿sabe por qué? No porque querían edificar la iglesia. No está mal desear algo para edificar la iglesia. No está mal desear algo que nos lleve a adorar a Dios de una mejor manera. Lo que está mal es desear algo que Dios no te dio con el propósito de autoexaltarte. Y lo que pasaba en Corinto era eso, que ellos querían los dones más relevantes para estar al frente, querían que todo el mundo los viera, querían ser el centro de atención, querían que la gente los reconociera y dijera, wow, qué espirituales son. Bien. Entonces Pablo está diciendo aquí, y sabe, Pablo está haciendo hasta cierta ironía, puesto que anheláis dones espirituales, o sea, puesto que ustedes quieren dones espirituales, procuren abundar en ellos para la ¿qué? Edificación de la iglesia. O sea, hagan todo aquello que edifica la iglesia. Fíjense, si estudiamos concienzudamente los capítulos 12 al 14 de Primera a Corintios, amado hermano, si lo estudiáramos detenidamente, si lo hiciéramos sin prejuicio, sin la tradición de la iglesia, lo hiciéramos simplemente usando la exégesis pura y la iluminación del Espíritu Santo, nos daremos cuenta de que el propósito del don de lenguas, original, del genuino, del de Hechos 2, era comunicar un mensaje a los presentes. O sea, si usted lee en Hechos 2, en el verso 6, en el verso 8 y en el verso 11, vemos que personas de muchos países diferentes escucharon a los apóstoles hablar en su propia lengua, ¿verdad? En otras palabras, escucharon un mensaje clarito en su propio idioma, en su propio dialecto. Vuelvo a repetir lo mismo que enseñé la semana pasada. El propósito del don de lengua genuino era comunicar, dice Hechos 2:11, las maravillas de Dios. Era que los hombres que estaban allí, y en ese tiempo en Jerusalén había una celebración, por tanto había gente que venía de otros lugares, otras nacionalidades, incluso prosélitos, escucharan las maravillas de Dios en su idioma. O sea, las lenguas de Pentecostés y toda manifestación verdadera del don de lenguas después de ese tiempo, hasta su cesación, eran comprensibles, ya sea directamente, porque el que estaba hablando del don de lengua estaba hablando del don de lengua de una manera que los oyentes lo entendieran, o a través de un intérprete, como vemos aquí en 1 Corintios 14:27. O sea, esa es la manera en que funciona el don de lengua. Si usted ve, hermano, aparte de la carta de los Corintios, no hay otro lugar en otra epístola donde se toque este asunto. El problema surgió específicamente en Corinto, por la falsificación que había allí y por el abuso que había allí. Las galimatias o las falsificaciones de Corinto que están presentes hoy en el movimiento carismático carecen de valor. Ese es el punto que Pablo está haciendo en estos versos, amado hermano. No tienen ningún valor. Los creyentes no pueden ser edificados por un sonido que no entienden, que no comprenden. Amado hermano, en estos versos Pablo nos enseña 3 requisitos indispensables para que la iglesia sea edificada. Y son enseñar la sana doctrina, entender la sana doctrina y edificar nuestras vidas en la sana doctrina. Oremos juntos para que Dios nos permita aplicar estos principios en nuestra congregación. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es súper clara, Señor. En ella tú nos enseñas la verdad y también nos enseñas el error. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender estas verdades. Padre, que tú nos ayudes a aplicarla en nuestras vidas diarias. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, que no nos dejemos confundir, Padre, por las cosas que le atraen al mundo, sino que entendamos que en tu palabra tú has revelado cuál es tu voluntad y la manera que tú quieres que tu iglesia sea edificada. Señor, estamos viviendo un tiempo de mucha confusión espiritual, un tiempo en el cual hay muchas falsas enseñanzas, muchas falsas doctrinas. Señor, ayúdanos a estar cimentados en tu palabra. Ayúdanos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, no en nuestras doctrinas.
Señor, ayúdanos a no caer en el error de crear nuestras propias doctrinas, a no intentar, como hicieron los fariseos, Señor, cambiar nuestras tradiciones, nuestras propias tradiciones por tu palabra, para que no seamos juzgados en el día de juicio, Señor. Te pedimos perdón por toda enseñanza que no ha tenido, Señor, un fundamento bíblico. Y pedimos, Señor, que nosotros podamos, como Jesús, entender que la palabra de Dios es la norma por la cual debemos regir nuestras vidas, nuestra norma de fe y conducta. Gracias, Dios, porque tu palabra es perfecta y en ella tú nos enseñas la verdad. Permítenos, Señor, vivirla de una manera que te haga gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.